Ahí los vamos leyendo. Ya llega nuestra invitada de lujo. Ahí se están. Todos están. ¿Dónde está Nati? ¿Dónde está Nati? Ay, acá está Nati. Hola, hola. ¿Cómo estás, Mari? Acá llegó el momento de alquimizar todo el encuentro, dijo Nati. ¿Me ves? ¿Te escuchan bien? Te vemos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Qué linda que estás, me encanta tu camisa, los colores. Cuánta Es de, simbología que traes ya. viste, le puse un poco de color a vino, un poco de Bueno, color. Nati, ¿Cómo venís? bienvenida. Desde temprano, madre. Sí, estoy así como pum, 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 pero ya, después no sé cómo voy a bajar, voy a estar tirada en el pasto 5 horas más o menos para abajo. Pero está perfecto. Bueno, ¿cómo la estás pasando vos? ¿Es tu primer evento? ¿Cómo es esto? Es el primer evento que surge y con tanto movimiento que, que se siente como pico valle, pico valle. En un momento me veo seria y después, me voy, Ah, vengo, voy, subo. Así, tremendo, así. bueno, llegó el momento de desestructurarte. Te escucha eco, Por ¿verdad? el, a ver, cuéntenos. ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? Ahí al costadito, no sé si te aparecen los mensajes. No, No parece no. nada. A ver, para. Eh, es lo bueno de tener varios celulares. A ver, esperen. Aguanta. Dale. Entro por otro por aquí. A ver, no me veo todavía a mí misma. Mí misma no A me ver, veo. ¿Te sí, a escuchas muy ver. bien? Yo no me veo, pero no sé, es raro. Desde España, esperando a Natalia Barrera. Se escucha un poquito de eco, pero apenas alquimia pura, sí. Se escucha bien. Sí, ya estamos, Ahí ¿ves? me veo, ahí me veo. Súper. Me Ahí autoveo. estamos. Ya nos Che, vemos. ¿viste que hay eco? Hay eco, ¿verdad? ¿Un poco? ¿Puede Bueno, lo que ser? pasa es que en este momento se están manifestando mucho. Lo que pasa es que la economía tiene eco. Eco, tiene eco. Y sí, empieza con eco de eco. El eco es el sonido, el zumbido producido por la reflexión de un obstáculo. El obstáculo es el título de tu obra. Vos sabés que, ¿para qué me invitaste y sabés cómo me pongo, Mer? ¿Por qué le pusiste este nombre? Pero bueno, Ay, eh, eco. el eco, el reflejo, ¿no? Mirá que al tamaño de personas que invitaste, personas que tienen muchísimos seguidores y demás, y sin embargo, no sé cuántas personas están en vivo, pero 300, 200, iba viendo el número por ahí, que es lo mínimo, pero es porque la palabra economía nos lleva a lo mínimo. A lo mínimo. Totalmente. Fue el viernes una caída así, ¡fum, fum, fum! Yo dije, ¡ay, no puede ser, Natalia! Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Y este es el reflejo de la economía. Y fíjate que yo fui más o menos entrando, no pude ver todas las charlas realmente, vi un poquito por ahí de cada una, pero veía que el eco estaba presente y la economía con su sonido ahí, produciendo, ¿no? La reflexión. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Barrera, eh, me dedico a la alquimia, que es una palabra muy usada, pero quizás poco entendida, porque la alquimia, su esencia más pura, es el labor de oratorio, que está encerrado en el laboratorio. O sea, lo oculto de la alquimia es el labor de oratorio, que tiene que ver con la palabra y por qué la palabra está al lado de Dios y por qué inclusive se toma uno de los grandes referentes de la palabra como el verbo encarnado, porque la palabra es un hilo que uno tiene que seguir para entender la esencia
de la realidad, la esencia de lo que es el pensamiento. Nosotros todavía estamos en un lugar muy infantil con respecto a lo que primero sabemos de la mente, de cómo funciona la realidad, y entramos en un pensamiento muy fantasioso de crea tu realidad, puedes lograr tus sueños, bla, 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 bla. Crea tu economía. Bueno, todo eso nos lleva al pedir, al estar en carencia, a entrar en lo mínimo. Y es parte del camino porque todos empezamos desde lo mínimo y todos tenemos que trascender eso, pero llega un momento en donde tenemos que entender que la palabra no es algo estático, sino que está vivo y que es el alimento del alma. Entonces lo que vamos a hacer es ir como Dante de los infiernos al paraíso, que es lo que se nombra alquimizar, transmutar. La alquimia es el arte de la transmutación, no de la transformación. La transformación, de donde va a venir la palabra información, conocimientos, y el estudio desde el lugar, se nombra profano, que es lo que está fuera del templo. A nosotros nos enseñaron a estudiar y a pensar y hacer un proceso inclusive interior desde lo profano, por fuera del templo. Y a esto se lo nombra el turista del camino, ¿sí? Por eso la palabra pedir tiene que ver mucho con el pie, con el talón, con el deseo egoísta, ¿sí? Con ese camino que uno emprende y que es un camino que nos lleva a la palabra movimiento, que es la vida. Para el que primero me conoce va a decir, de chino mandarín, háblame en castellano, estamos hablando de economía, te prometo que al principio no entendés nada, pero después entendés. Lo que quiero que entiendas es que nada está al azar, ni lo que manifestás con este encuentro, aunque lo valioso no es lo que el ego espera. El deseo egoísta lo que espera es, ay, viste un montón de gente, se va a llenar, voy a ser masiva, voy a pasar de 10.000 seguidores a 100.000, voy a pagar la publicidad para que, y la vida te dice, te quedaste en lo mínimo. Porque el deseo egoísta piensa que uno puede encontrar la vía de lograr cosechar y disfrutar sin labrar la tierra. No. Por eso, por más que uno quiera hacer los saltos cuánticos para lograr disfrutar, la vida te sigue llevando a lo mínimo. Entonces vos decís, ¿por qué no me funciona el curso? ¿Viste por qué? Hice lo mismo que hizo mi amiga y a mi amiga le va re bien y a mí me va re mal. Tiene que ver con el secreto de la palabra y de esa puerta que se abre o no. Pero tanto si se te abre como no, hay oro oculto. Es decir, inclusive cuando te va mal, que yo siempre digo, te va para el orto, es porque está a punto de nacer la estrella. La palabra orto, ya empieza así, gente, el que no me conoce puede irse. La palabra orto, no, que viene de recto, orto significa el nacimiento de una estrella y tiene que ver con el acto de amanecer. Viste que el tema de el que amanece Dios lo ayuda, como un tema de suerte, de tener orto, bueno, todas esas metáforas tan hermosas vienen de algo que tiene que ver mucho con el movimiento y con lo que yo digo mover el culo, mover el orto. Pero tiene Moverlo. mucho que ver con seguir la estrella. Y acá te lo meto con el mito de los alquimistas que tiene que ver con los reyes. Y vos decís, pero pará, te estás yendo y como siempre yo con los siglos me voy hasta la estratosfera, voy a volver, os prometo que voy a volver. En el momento, yo es la primera vez que participo en estos eventos masivos, pero ¿por qué? Porque yo, como siempre les digo, me quedo en la cueva, en mi casa, soy muy, soy conocida, pero no soy, soy conocida para unos pocos, digamos, para mí. Eh, pero no me gusta la masividad, ¿por qué? Porque en la masividad todo se mezcla y todo es información y para la transformación, pero la gente sigue igual. Entonces tiendo a decir que no, no porque desmerezca las invitaciones, sino porque no resuelvo. Pero cuando vos me invitaste, dije, no puede tener un título tan malo.
y decirme que participe cuando hizo talleres y está en la membresía y sabe que esa palabra no va. Pero digo, había algo que me decía, decí que sí. Yo digo, pero ¿por qué tengo que decir que sí si siempre digo que no? No más, o sea, listo, no podés, no sé, que tengo otra cosa, porque yo siempre digo que no, pero esta vez dije que sí. Esta es la primera vez que estoy en un evento así donde hay muchos exponentes y demás, y digo, y sí. ¿Por qué? Porque como dije, bueno, llegó el momento de que nos metamos todos en el barro del título y que como la flor del loto podamos renacer. Entonces digo, bueno, llevémoslo más allá porque si no sentada mirando y diciendo, no está aplicando lo que le enseñé, no está, digo, no, a ver, no, me tengo que meter en el barro y tenemos que hacer lo que hay que hacer, que es escuchar. Y decir, bueno, por más que hay un montón de videos gratuitos donde hablo que la palabra economía te lleva a la pobreza, se ve que nos falta ir más a fondo porque no la podemos desterrar, porque quizás no la entendemos en profundidad. Entonces digo, ok, voy a decir que sí, y voy a tratar de ir a lo último. Por eso te dije, ponele a lo último. Sí, yo te di dos opciones. ¿Iniciamos o cerramos? No, la rana que ya vio al que tenía que ver, dijo, ah, listo, esta no me interesa, ya está. Ya empezó a putear, ahí no me gusta. Listo, genial. Y se quedan los que tienen interés de ir más allá de la economía. Entonces, cuando vos pusiste el nombre y lo pusiste con un logo, porque las letras, las palabras, los símbolos son puertas, e inclusive las letras son emanaciones de Dios, no están estáticas, están vivas. Es muy difícil entenderlo, pero hoy vamos a entrar por la puerta de economía, creadora, day. Y yo digo, en un momento digo, ¿y cómo salimos de este barro? Porque me mandaste economía, creadora, pero tu inconsciente bendito puso la flecha y puso day. Y dije, es por acá, tenemos que ir más allá. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que no hay palabras buenas o malas, porque ¿cuál es el gran tema? Todos vieron, va a estar en economía creadora y la cantidad de mensajes, Nati, ¿cómo Los economía? mensajes, un montón. ¡Vamos en un evento con la palabra economía! Sí, ya lo sé, me tengo que meter en el barro. A ver, no es que está mal, porque ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, empezamos con el poder de la palabra, automáticamente pensamos, esta palabra es buena, esta palabra mala. Mal error. La economía no es mala ni buena, es una palabra que es una emanación, una construcción y una materialización de algo. No es ni mala ni buena, como no hay nombres buenos ni malos. ¿Sí? No hay palabras que son maldiciones y otras que son bendiciones. Las palabras, como la luz y la oscuridad, son parte de la misma esencia. Por eso el fruto del conocimiento es el fruto del conocimiento del bien y del mal. La conciencia es la unificación del bien y del mal. Si yo quiero una mente positiva y desterrar el mal, voy a llenar mi vida de oscuridad porque la oscuridad tiene una función en la realidad. Entonces tenemos que ir a la palabra economía y a lo sagrado de la economía, porque por algo la elegiste, ¿sí? Tu ego te hace, te agarra del talón y te hace tropezar en la No, economía. y aparte, si voy a lo más inconsciente, mi profesión es, o sea, soy profesora de economía y gestión. Por eso, sos la palabra economía viva, pero hay que alquimizarla, es decir, porque hay una oscuridad de economía y hay una luz de la economía, Luz. ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos pasa? Es como que cuando empezamos con el poder de las palabras es como la afirmación o el decreto. Me vacío de lo que no y empiezo a repetir lo que sí. No, por más que lo repita, el eco es el mismo. Por eso la palabra economía nos dice, es un reflejo. La palabra eco significa reflexión, reflejo. ¿Viste la frase esa? El otro es tu espejo, que la repetimos, pero no la entendemos. Es tu espejo cuando te conviene. A veces que a la gente si no le conviene, no, eso no es mi espejo. Es que el tema del espejo, de esa frase se refiere básicamente a las neuronas de espejo que imitan y copian,
Pero si nosotros vamos a esto de la percepción o de la observación, tenemos que entender que nuestro ojo da vuelta a las imágenes. Siempre vemos todo al revés y lo interpretamos. Nuestro cerebro hace esto en milésimas de segundo. Nosotros pensamos que estamos viendo todo, lo vi con mis propios ojos. No. El eco, que es el sonido, es lo que le da el reflejo. Por eso la palabra eco significa reflexión que se produce cuando hay un obstáculo. O sea, el eco choca con una pared, choca con un límite, con una norma y me da un reflejo. Entonces, yo a eso que le nombro a mi espejo es un límite que estoy reflejando con un sonido, con una palabra. Es decir, antes de la imagen viene el sonido. El sonido forma las cosas. Pero como esta conferencia vamos a intentar llevarla a un nivel principiante para que la podamos entender todos, ¿sí? Vamos a iniciar por lo primero. La palabra economía significa literalmente administración de la casa. Viene, miren, escuchen lo que voy a poner porque esto te puede iluminar. La palabra economía viene de la palabra oikos. ¿Sí? Oikos significa casa, sede del plan, casa, morada, hogar. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Y la palabra nemein, que es distribuir, administrar, que es esto que vos nombras como gestión. Hasta ahí vamos. O sea, economía significa literalmente administración de la casa. No significa dinero, no significa otra cosa más que administrar la casa. La casa que es la sede del clan, de la familia. Si nosotros vamos al significado de economía, es organizar los recursos en base a las necesidades del clan. Es decir, la economía tiene como base la necesidad y administra por necesidad. Te lo pongo más fácil. Si yo te digo, esta remerita vale económico, te digo, ¿es de alto valor o es de bajo valor? Es de bajo valor, es poco, es menos. Entonces, todo lo que es económico te lleva a la pobreza porque pone como base la necesidad. Y cuando hay necesidad, hay carencia, hay pobreza y hay menos. Menos. Por eso la palabra administración, que viene de ad, hacia, y ministro, ministrar, administrar, ministro significa servir, esclavo, sirviente, siervo. De ahí viene la palabra empleo, servicio, pero desde el lugar de esclavo. Igual que la palabra familia, que significa grupo de esclavos y sirvientes. Por eso la gente hace tantas constelaciones familiares y tanto transgeneracional, porque sigue pensando como esclavo. Y sigue culpando a lo que le... ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ego, que es el que administra porque siente que pierde energía, porque está en función de la materia, de la biología, vive desde la necesidad y desde la supervivencia. Es un nivel de conciencia del animal, a lo que nosotros le nombramos ego. ¿Sí? Claro. Entonces la palabra economía es la visión del deseo egoísta cuando está en supervivencia. Quiere administrar el dinero que tiene porque no le alcanza. No está pensando en generar más. Está pensando en cómo eso le puede alcanzar para lo que quiere, pero no va hacia lo mayor, va hacia lo mínimo. Por eso la palabra ministerio significa el que está en lo mínimo. El ministro, el que administra, es el siervo que está en lo mínimo, en lo menos. Lo menos. Entonces, administrar economía tiene que ver con estar haciendo un servicio que va a lo mínimo y que tiene que ver con la necesidad. No se preocupen que la vamos a alquimizar, es decir, vamos a ver lo oculto, lo que no es revelado, ¿sí? Y lo que genera es eso, lo mínimo. Y si vos te pones a pensar sobre tu meta con respecto a este evento, vos decís, la verdad que yo decía, bueno, mínimo quiero tener, y lograste eso como objetivo, lo mínimo. Lo mínimo. Sí, bueno, pero es una economía. ¿Hasta ahí va? Totalmente de Entonces, acuerdo. la economía nos lleva a ser esclavos.
a ser sirviente y a estar en lo mínimo, ¿sí? Pero acá lo más importante de la palabra economía es que este oikos, que significa casa, está también en la palabra pánico. Pánico significa pan por el dios Pan, que en la mitología era el dios carnero, que tenía un gran deseo sexual, entonces asustaba de noche, tiene una simbología del miedo, de azotar de noche, por eso se asocia el pánico al miedo, ¿no? Pero tiene que ver con la fertilidad y la sexualidad también, o sea, tiene el dios Pan. Y tiene el oikos, que es casa. Entonces, el pánico también encierra la palabra economía. Acá si hay personas que tienen pánico o miedos, tienen que saber que están en un territorio, en una casa, en un templo, que está en función de la necesidad y la supervivencia. O sea, hay un cerebro que va desde un nivel biológico y que vive desde la necesidad. O sea, el pánico nace de economizar. De economizar. Claro, toda la lógica. Del miedo. O sea, el miedo es igual a economizar. Quiero economizar por miedo, por necesidad. Y entonces administro. Hasta ahí va, esto es sencillo. Vamos a ir. Todos te están siguiendo. Bien, eso es lo importante. Después lo van a poder rever porque para la gente que recién me conoce va a decir, este chino mandarín, no entiendo nada, pero después les prometo que van a entender todo. ¿Por qué? Porque primero van los hilos y después tejemos. Es lo mismo que está en la palabra casa. Acá va lo oculto. La casa tiene muchos secretos. Cuando se habla de economía, la casa de la que se habla es de la casa como familia, como hogar, como clan y como tu lugar para poder pagar tus gastos, digamos. O sea, cómo administras lo que tenés para cubrir tus necesidades, que es tu hogar, tu familia, tu casa. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, la palabra casa viene de la palabra hebrea quizá. Quizá significa tejer y cubrir. Y se refiere obviamente a las tiendas de campaña, antes de que hiciéramos las casas con Antes de cimiento y tener casa. se hacían tejiendo con telas, con lianas, ¿sí? Entonces la palabra casa nos habla del primer acto de tejer y cubrir, para protegernos obviamente de la intemperie. Pero ¿qué es lo más importante? Que la casa tiene un hilo, y cuando hablamos siempre del hilo, hablamos del filo, de la palabra amor, que es la que nos va a llevar hacia donde está tu flecha también, ¿sí? Porque el hilo este que está en la casa es la flecha que pusiste abajo. Esa que nadie le prestó atención es la que nos va a llevar a alquimizar, que es la flecha. Para mis alumnos ya saben que es la flecha. En mi canal de YouTube hay un aula abierta de 3 horas sobre la flecha, ¿no? Y el arquero. Pero la flecha simboliza el alma, ¿sí? Al alma. Y el blanco, es decir, donde va la flecha, simboliza al espíritu, a Dios. Y tu flecha das a sobre Dai. Dai, que es día en inglés, En inglés. significa Dios. El día se nombra así porque se refiere a Dios como luz, a un ser de luz. Por eso la jornada es de día. Por eso el sirviente trabaja de día. Porque tiene que ver con este labor que se hace en la luminosidad. Entonces, el día nos muestra una jornada hoy es el día de la economía creadora, como un calendario cronológico. Pero el día en sí mismo encierra la palabra Dios. Y ahí es donde vos pusiste ese hilo que está en la casa. Ese hilo que queda ahí para tejer y cubrir, que ahora vamos a ir. ¿Por qué? Porque abajo de economía pusiste creadora. Vos pusiste un orden, economía, creadora, day. ¿Usted va? Después de la economía, que ya sabemos lo que es, viene creadora. Una palabra que es muy usada hoy y que nos está metiendo en la sombra de la nueva era. Dios, mira esta chica, me voy a volver
que quiero ser creadora, que yo soy Dios, que el Dios en mí, las pelotas. No es por ahí. Es por ahí, pero no es por ahí. ¿Viste cuando te dicen la letra chica? Claro, con razón. Cada vez tengo menos plata. Soy como creadora, 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 y creo para el... También. Vamos con la creadora. ¿Qué es crear? Uno dice, ay, aparece el artista, aparece el manifestador. Crear, crear, significa producir, significa engendrar, significa inclusive elegir a alguien para un cargo. Entonces es el acto de elegir, es el acto de engendrar, es el acto de producir algo, por eso es un acto de crear, pero al mismo tiempo contiene la palabra criar. O sea, yo no puedo crear si voy a criar. Porque si yo voy a abandonar mis proyectos y voy a iniciar, ¿vos sabés que empecé el gimnasio, Mari? Pero más flojera lo dejé. Che, no sé por qué no pierdo peso, si estoy tomando conciencia. Y bueno, vos engendrás la idea del gimnasio, pero digamos que después no criás la idea, la abandonás. Pongo un ejemplo tonto como para que se entienda, que abortamos los proyectos y que crear implica más criar que producir. Porque ideas brillantes tenemos todos acá, todos los que están acá tienen ideas brillantes. Porque yo canalizo, ¿verdad? Genial, buenísimo. Pero las crías a las ideas, las das a luz, te bancás a engendrarlas y el labor que requiere es como alguien que tiene un hijo. O sea, es tremendo ser madre. Pero no dormís a la noche, tenés que vértela con todo lo demás. Lo mismo con un proyecto, con un hijo, con un labor. Entonces el tema de criar, que significa engendrar, que significa producir y que significa alimentar y cuidar. O sea, el acto de crear es un acto de alimentar y cuidar eso que yo estoy produciendo. Y fíjate que la misma palabra alumno significa alimentado. Entonces, ¿cuál es el gran tema? El deseo egoísta, el que nos hace economizar. Dice, ya fue, me hago un curso de un fin de semana y me dedico a esto. Quiere economizar y deja de alimentar y cuidar. Y entonces, como siempre les digo, el negocio no crece si vos no creces, si vos no lo alimentás, si vos no lo cuidás. Y menos lo que vos querés parir de un día para el otro, no va a ser algo muy productivo. Porque por algo la naturaleza se banca el invierno, se banca el otoño, se banca el verano, se banca la primavera. No, pero yo no me banco 3 meses en el gimnasio. Se entiende que vamos en contra de nuestra naturaleza productiva y que aunque sabemos las leyes de la naturaleza, pensamos que en la materialidad, yo lo tengo que hacer rápido. Y es el acto de la disciplina lo que hace que se alimente a la semilla. Entonces muchas veces queremos cosechar cuando es momento de sembrar, de cuidar la tierra, de trabajarla y esperar a que eso crezca. No querer sacarlo, porque si yo lo saco lo aborto. Lo aborto. Ahí está. Entonces, economía, administración de la casa, creadora. O sea, administrar el templo del creador, del que produce. Yo tengo que administrarlo. Entonces yo al creador lo tengo en base a la necesidad. Estoy economizando mi productividad. ¿En función de qué? En función de la casa. De esa casa. Que la casa generalmente del ego es la materia, la familia, la casa material. Quiero arreglar mi casa y quiero agrandarla, quiero tener un negocio más grande, quiero tener, ¿se entiende? Se los pongo de este lado. La mente, ¿para qué quiere el dinero o quiere crecer? Para tener cosas materiales, y está perfecto porque su necesidad es material. Su necesidad es tener reconocimiento, porque si yo tengo reconocimiento me siento mejor a nivel social y pierdo el miedo a la vergüenza, pierdo el miedo a ser menos. ¿Se entiende? Todo es biología. Entonces yo voy a trabajar en base a la biología, la conciencia biológica, que es la conciencia del animal que tenemos adentro. Y que hay que alimentarlo. El tema es que no domine al alma.
¿Hasta El ahí va? tema es eso, que no domine nuestra vida, ¿no? Que no estés como base, porque si no siempre vas a estar en necesidad y siempre vas a querer más y nada te va a satisfacer. Por eso Que vamos a va a estar- encontrar un montón de gente que tiene todo lo material y que es infeliz. Porque la felicidad no está en la materia, sino en ese labrar la tierra, está muy oculta, como la flecha ahí en el medio. ¿Sí va? Entonces, crear, que es este producir, que es este engendrar, y que es este elegirme, hacerme cargo de ocupar el lugar de alimentar y cuidar eso, no abandonarlo. Porque el ego, todo lo que yo quiero producir, el ego va a intentar que yo lo abandone. ¿Por qué? Porque quiere economizar. Todo Es el tiempo. demasiado tiempo, te lleva a economizar. Ay, es demasiado tiempo, viví el ahora, comete la torta de chocolate ahora. Ay, no, ¿ves? Siempre trata por todas las vías economizar. Y te hace economizar abandonando, abortando todos los proyectos que tengas, diciéndote que es difícil, diciéndote que no podés. Economiza. Economizar es cortarte. ¿Viste la gente que dice, se me traba todo? Estás economizando. No es que se te traba, estás en economizar y administras en base al no puedo. Cuando alguien dice puedo, no puedo, está en una administración. Esto sí me lo puedo dar, no, esto no puedo. ¿Hasta ahí va? Ahora, pusiste una flecha en el medio, dividiendo. Acá está genial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo profano, vamos a la casa porque la casa es la que, porque tenemos que encontrar nuestra casa, nuestro hogar, nuestro útero para producir eso que queremos crear. Nuestra primera casa es el útero, en la El útero. materia. Pero hay otra casa. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi lugar en el mundo? Este vacío existencial que somos náufragos todos de este mundo, tiene que ver con la casa. Por eso la palabra economía tiene una luz ahí, que es la luz del alumbrar, del dar a luz, del producir, del crear. Por eso te digo, uno la caga, pero no tanto. Es genial. El alma siempre deja los hilos ahí como diciendo, por acá te podés ir del laberinto. Entonces no hay errores, ni siquiera cuando fracasamos, abriste un negocio y lo cerraste, uy, qué mal, no. Ahí hay oro, porque ahí tenés realmente el hilo que te va a conducir a la riqueza. No lo manifestaste, pero te puedo asegurar que todo ese deseo de producir quedó ahí y hay que encontrar el hilo para tomar esa enseñanza y elevar lo próximo que vas a producir. ¿Sí va? Ahí vamos. Entonces, pusiste entre medio la flecha, La que la flecha. flecha es el símbolo del alma. Entonces, ¿qué dice el inconsciente? O sea, tu propio proceso personal. Dice, bueno, mi deseo egoísta, el animal en mí, lo que quiere es crear economía, es ganar algo a cambio de esto, dar también a cambio, es como un servicio. Por eso administrar la casa es el siervo, ¿no? Porque El también estás ciervo. dando un servicio, esto ayuda a un montón de personas, pero también te ayuda a vos. Es un dar y un recibir. Bueno, esto del dar y el recibir, que es todo así, que se dice dar y recibir esta energía, bueno, este es el deseo egoísta, chicos. Por eso les dije, vamos a romper todas las estructuras, pero esto es para ver otro camino. Eso significa que lo elijas. Cada uno produce lo que quiere, pero digo, vamos a abrir la puerta, a ver, el que quiere pasar que pase y el que no, no pasa nada, pero dice, ahí no. Dar y recibir es el mecanismo del ego de economizar. Yo doy y tengo que recibir, y que, ay, si no recibo y soy nadadora. Es el deseo egoísta. Entonces, el dar y el recibir es el truco del deseo egoísta para hacernos siervos. Pero siempre el ego dice, yo doy, y le hago creer al alma y a mí mismo, porque me encanta el personaje del ego, porque es el mejor maestro que tenemos, y dice, le hago creer a mi alma que yo estoy haciendo, poniendo semillas de conciencia, elevando y ayudando a la gente, las pelotas. Porque, ¿entendés? No, ayudar se hace en silencio y se hace cuando nadie te ve. ¿Sabías que el verdadero dar es cuando nadie te ve? No hay reconocimiento. Por eso Jesús se calentó con los fariseos y les dice, ustedes que oran para las multitudes, ustedes
no hacen sagrado el templo, porque repiten. Por eso antes de nombrar el Padre Nuestro, lo primero que dice Jesús es no hagas vanas repeticiones. Ustedes orar así, les da un ejemplo, pero tienen que orar en sus aposentos y a solas, no con multitudes. Entonces, claro, nos está mostrando que el deseo del ego es vomitar la palabra, es lograr un objetivo con eso. Y si bien en el fondo también hay un objetivo de ayudar a un otro, por supuesto que lo hay, pero porque al ego le conviene ayudar al otro. Voy a ser políticamente incorrecta. Yo ahora te estoy ayudando, María Alejandra, y estoy ayudando a un montón de personas. Mi ego lo que quiere con eso, mi ego lo que quiere con eso, ay, mirá, qué sé yo, por decirte una boludez, que haya nuevos seguidores, o qué sé yo, que alguien me compre un taller. Pero yo intento, o sea, mi alma intenta putear y ser grosera y ir por el barro para que el ego se me ponga de rodillas y que nadie elija hacer nada conmigo. Porque no quiero ni que compren los talleres ni que me sigan mirada, porque quiero yo elevar mi estudio y para eso yo tengo que hacer lo que no hay que hacer, lo que entra en la palabra rebelde, lo que va por otro lado porque necesitamos también escuchar el otro camino y que la persona lo pueda transitar y que pueda entender que hay más allá, pero que lo pueda experimentar no porque alguien se lo dice. ¿Sí va? Entonces por eso porque tanto y me encanta, y también el humor, y de romper todo, y a veces estoy de mal humor, y así, pero lo hago a propósito porque el ego en un momento te atrapa y te quiere convencer y te quiere hacer ayudar desde el lugar que a él le gustó, y no, la puta que lo parió. Y bueno, entonces cada vez que mando una puteada es para frenar el deseo egoísta y que se pueda entender a dónde voy, que es lo que para mí es más importante. La flecha que vos pusiste entre medio, que divide, todo lo que divide representa lo profano, es que turista del camino. ¿Sí? Por eso se nombra lo profano lo que está fuera del templo, lo que está fuera de la casa. O sea, la palabra casa es una palabra sagrada. ¿Por qué? Porque es la primera letra con la que empieza la Torá, la Biblia, la letra que representa la casa. Bereshit, al principio. A mí me escucharon muchas veces decir una frase de Pitágoras que dice, el principio es la mitad del todo. O sea, la casa es la mitad del todo. Hoy se los revelo. La Y yo casa, pongo la flecha. pones una flecha como división, Muy de estoy dividiendo, o sea, y sobre la flecha, ¿qué se sostiene? La economía, y por debajo, imaginemos que es un velo, voy a poner esto. La flecha es como un velo. Arriba está la economía, lo que se ve, pero abajo está el creador, la creadora. ¿A qué le nombramos creador, creadora? A Dios. Pero el ego, yo soy Dios, yo soy yo el que soy, soy. yo soy, yo Jesús soy. jamás dijo yo soy, dijo yo estoy siendo. Nada que ver. ¿Ven las traducciones? Dijo estoy siendo, como diciendo vivo en el presente. No está hablando del yo soy como una identidad o poniéndose en ese lugar. Entonces hay que estudiar tanto el idioma original porque, aparte que cada uno te traduce lo que quiere traducir. O sea, es Claro, un tema. Entonces, primero, el yo soy es una mala traducción, no es yo soy, es estoy siendo. Ni siquiera está el yo, porque la palabra yo significa ego. sí. Estoy siendo. Por eso cuando está frente a Pilatos, lo que él hace es, cuando le preguntan, vos sos el Mesías, vos sos vos sos el rey de los judíos, dice, esto que estoy siendo ahora. Y abre sus brazos así, en una expresión de, esto es lo que soy, lo que estoy siendo ahora, lo que estás viendo. Por eso él dice, vos lo estás diciendo, no lo estoy diciendo yo. Vos crees eso, no yo. O sea, está poniendo el presente y lo que hoy estoy siendo una cosa, mañana quizás estoy siendo otra, porque sí, porque vos no sos algo estático, estás vivo y vas cambiando, ¿sí?
Bien, pero no me quiero ir, vamos con la fecha. Es que me voy tejiendo y dale, te No, fuiste, y ay, aparte, mientras vos hablas, yo no estoy leyendo mientras la vos hablás, yo estoy pensando qué fue lo que me pulsó a poner la flecha. y a poner el DAI. Ah, no te ¿Ve? decí, ¿se cortó? ¿Me escuchaste? Sí, te escuché, ¿qué te impulsó a poner la flecha? Ay. Sí, porque se me quedó ahí y claro, me está cayendo como toda la información acá haciendo corto. Y dije, ¿qué fue lo que me impulsó a poner la flecha? Y fue totalmente inconsciente, Ahí está. Y totalmente es, inconsciente. Fue como, eh, Dai, bueno, es para hoy, dije. Bueno, ahí está. pero hoy no quedaba hoy. Dije, Dai queda bien, pero yo no hablo inglés, o sea, ni siquiera sé por qué puse Dai. Y lo pusiste, bueno, nada es al azar. Es así. Bueno, entonces, la flecha que separa y que mira hacia el día, que la palabra día significa, en latín viene de la palabra diez, diez con S, no diez con Z, diez, que significa cielo. El cielo es el vacío, porque el cielo es un vacío, pero al mismo tiempo representa el brillo del cielo. Por eso se nombra la jornada y el día como el día luminoso, y se representa el día como un ser de luz. O sea, día significa ser de luz. Cuando decía, ay, sos un ser de luz, es lo mismo que decir, sos un día. Ahora, los días, ¿por qué son un concepto de Dios? Porque los días son nombrados como los dioses antiguos. Lunes, día de la diosa Luna. Martes, día del dios Marte. Por eso terminan en es la mayor parte de los días, porque queda esta etimología del 10, del día. Martes 10. Martes, ese es, Mart, es. Vendría a ser lo achicado de la palabra día. Entonces, lunes, luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Domingo, el Sol. Entonces, cuando entendemos que la palabra día tiene que ver con los dioses, nos está hablando que hay que mirar a Dios para salirnos del barro. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de Dios, es más acá, es más acá. Y por eso está encerrado en la palabra casa, y por eso la Torá, la Biblia, inicia con la palabra que representa la casa. Entonces, hay una casa que tiene este hilo, que es el tejer y cubrir, que nos lleva a otra. Ese es el eco que tenemos que escuchar, el reflejo de la casa. Porque el deseo egoísta nos mete en la casa material, en tener una mejor casa, una mejor mansión, en tener un buen lugar, una buena morada, pero el día nos lleva a entrar al concepto de Dios y al concepto de esa casa por donde tenemos que entrar. Entonces, la palabra casa nos va a invitar a entender que hay dos casas. Hay una casa que es la terrenal, que es la que tenemos, nuestro hogar, y por eso la casa se llama hogar, porque representa un fuego sagrado. El hogar, el calor del hogar, nos recuerda el calor del hogar, lo que está en el cielo, que es una simbología de lo que está en el intelecto más elevado, que es un nivel de conciencia. Por Es que eso, fuimos ascendiendo planos en el encuentro y estamos ya poniendo como sacando la cabecita del barrio y mirando que hay ahí algo más. está. Fíjate que la palabra Mesías significa cerebro encendido. Y cuando Jesús muere y se dice se rasga el velo del templo, significa que la separación entre lo más sagrado, el templo, Dios y los humanos, ya no había más separación, porque Él se había sacrificado para que ese velo, esa separación, ese diablo se vaya. La palabra diablo significa separación, lo profano también, lo que divide, lo que hace que vos estés dividido de la salud que querés, del dinero que querés, del proyecto que querés. Lo que te divide es lo profano, es el deseo egoísta que te hace de obstáculo, de límite.
Entonces, cuando vos pusiste la flecha, nos estás diciendo, el alma mira hacia Dios cuando vos estás mirando la economía creadora. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que tanto la palabra economía como crear son palabras usadas por el ego. Y vos decís, ¿son malas? No, no hay palabras malas porque son parte de la esencia, pero el ego las está usando para armar una casa que no es la casa, para tejer otra cosa, para administrar otra cosa. Hay otra casa que es el templo, que es lo que contiene la palabra sagrado, que es entrar al templo. El templo es nuestra casa, nuestro cuerpo, también el mundo en donde vivimos es nuestro templo, nuestros pensamientos son nuestro templo, ¿sí? El templo es nuestra morada, el hogar, ese fuego interior que representa el fuego del alma. Por eso la flecha es un arma en donde dar en el blanco es dar al espíritu, o sea, es el encuentro del alma con el con el espíritu, espíritu. el encuentro de lo humano con lo divino. Esa es la flecha. ¿Hasta ahí va? Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra, lo primero que dijimos, economía es el eco, es el reflejo de algo que da en un obstáculo, ¿el obstáculo quién es? El ego. El ego nos hace obstáculo. Lo animal, la Es tierra, para que no veas lo que hay del otro lado para el velo. lanzar la flecha. Exacto. Es lo que nos hace obstáculo y hace que no demos en el blanco. Eco es esto que me rebota. La palabra resultado significa rebotado. Vuelvo a rebotar lo mismo. Otra vez me viene el mismo síntoma. Otra vez no gano un peso. Otra vez la volví a cagar. Esto es el eco. ¿Sí? Vuelvo ahí. Y vos decís, ¿cuándo se me rasga el velo para que la flecha pase? Eso que yo quiero pase. Y fíjate que eco es esta repetición. Y nomía significa norma, regla, ley. Es decir, hay palabras que las maneja el ego desde el deseo de satisfacer sus necesidades. Pero si mi necesidad es satisfacer a Dios, es decir, seguir las leyes que están del otro lado, Es ahí el velo. que están del otro lado, es decir, soy siervo, pero del otro lado, yo ya no trabajo para el ego, trabajo para Dios. Ahí preguntaba en uno de los comentarios que querían saber qué significaba el ego, la palabra ego, qué es, Yo que significa, la hija de Mónica pregunta. es la palabra identidad. Ego significa identidad. De ahí vienen las palabras ideas, identidad, idea. ¿Sí? Y fíjate que nos tenemos que vaciar de todas, de todos los ideales. No adorarás a otros dioses. Es decir, todas esas identificaciones. El ego se quiere identificar, por eso le gusta cuando tiene fama, reconocimiento, porque funciona en base a la identidad, a sus ideas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el alma? La pregunta que hacemos es, ¿por qué? Vamos a llevarlo más a nuestra casa, ¿no? ¿Por qué el alma de María Alejandra dice, de acá salís mirando hacia el día, mirando hacia Dios? Pero ¿qué tiene? Yo digo, a ver, ¿qué tiene que ver el día, Dios, con la economía y con el crear? Aquí está. Aquí atrás, en el dólar, el billete que más amado del mundo, porque los dólares siempre, especialmente que tienen peso, el dólar es el símbolo del billete en sí mismo. La palabra dinero viene de 10, 10 de 10, de denario, pero suena igual en sonido, el eco, escuchen el eco, ¿sí? O sea que la economía oculta la esencia de Dios. Pero el ego, lo humano, ha puesto la economía como la administración de los esclavos. Por eso la Pascua significa la liberación de los esclavos, la liberación de la economía. Para entrar en qué? En ese eco que es
lo que oculta la economía, que es la esencia de Dios. La Acá esencia atrás, de Dios. la frase en los billetes de dólar es en Dios confiamos. ¿Por qué piensan que acá los conspiranoicos, los reyes del mundo, el dólar, el ojo, ¿y por qué ponen en Dios confiamos? ¿No se supone que ellos manejan todo? ¿Lo va a poner en un dólar? Vamos. ¿Por qué lo ponen ahí? Y separado. Obviamente, hay un aula abierta exclusiva donde hablo bien del simbolismo, acá lo voy a pasar por ahí. Se las voy a compartir en el grupo de Dale. WhatsApp para que después lo vean. Esta división que está acá está a propósito. Es un simbolismo que después lo cuento, pero en Dios confiamos. Se pone en el medio la estructura para que la confianza esté en la materia y no en Dios. Esa es la división, o sea, La división. el velo que hay que El partir, velo ¿sí? es El que velo que hay que partir. cuando uno pierde el foco es cuando se enfoca en la materia. Claro, fíjate esto. La frase que pusieron es, en Dios confiamos. Y aparece la palabra confianza. Confianza tiene la palabra fianza. Volvemos a la economía. La Confianza. fianza. Claro, porque confianza significa fidelidad, ser constante, ser digno y ser seguro. O sea, la palabra confianza significa tener seguridad. Seguridad significa tener cuidado. Volvemos al producir, criar, cuidar, cuidar. O sea, la confianza viene cuando vos aprendes a cuidar y a criar. Ser constante y ser digno, eso es la fidelidad que contiene la confianza. Ahora, la palabra fianza significa depósito dado como garantía. ¿Viste cuando vos vas Claro. a pagar un alquiler, vos necesitas Un garantías? garante. Alguien que dé la garantía de que vos vas a pagar. Es como, la fianza es un préstamo. ¿Tenés el dinero? No, pero lo pido. Así se crea el dinero, ¿no? Con las garantías, los préstamos, los bancos. ¿Se entiende por qué está separado Dios? Confiamos, De la pero la confianza. confianza usada por el deseo egoísta. Entonces, la palabra confianza, que tiene que ver con esta palabra que es fiel, y por eso se nombra fieles a las personas religiosas, los fieles de Cristo. ¿Ven? La confianza tiene más que ver con mirar para donde está la flecha que mirar para el otro lado. ¿Por qué no puedo generar las finanzas que quiero? Porque miramos para un lado, no miramos para el otro. Entonces, este depósito dado como garantía, ser garante significa yo tengo crédito, yo tengo fidelidad a esto que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Tendemos a ser infieles porque abandonamos nuestras reservas, no somos fieles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dinero, hablamos de tu relación con tu fidelidad en cuestión del servicio que estás dando, el labor que estás dando, la profesión que estás haciendo. Por eso la palabra profeta encierra la palabra profesión. Si vos sos fiel a eso o no. Entonces, cuando nosotros no ganamos el dinero que queremos, es porque estamos en función de administrar en base a nuestras necesidades biológicas. Y el dinero, la riqueza, la fortuna, no está en esa casa de cazar, voy con la flecha ahora con el arma, sino en cazar algo que está más elevado, que tiene que ver con entrar a terreno sagrado. Cuando vos valores un servicio y lo hagas desde ese sacrificio de hacer sagrado tu oficio y entender que vos vas a ganar en base al mérito de tu confianza, vas a entender que el dinero se administra desde la confianza. Pero la confianza no es que vos seas buena haciendo lo que haces, sino entendiendo que estás cumpliendo un labor que te está mandando Dios, Dios. algo más. Entonces yo siempre digo, ¿para quién trabajas? ¿Para los Dios. humanos o para Dios? Entonces ahí está la casa, ahí está el templo. Entonces
¿Por quién hablas? ¿Hablas por vos mismo o hablas por alguien más? ¿O hablas para qué? ¿Para endulzar los oídos del otro o sos fiel a eso? Entonces muchas veces no somos fieles a lo que realmente venimos a hacer. Y nos hacemos creer que estamos haciendo lo que venimos a hacer. Esto se los voy a dar con un ejemplo. Estamos en un mundo donde hoy ser creador tiene que ver con hacer cosas para satisfacer el deseo de los espectadores que observan ese eco y satisfacer el deseo del ego. Y si pierdo el tiempo, siento que no estoy haciendo nada y no vale nada. Y, ¿se entiende? Ahora, el labor de Dios tiene que ver con satisfacer a Dios. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy satisfaciendo a Dios con lo que estoy haciendo? Entonces la pregunta que te hago, María Alejandra, es, con este encuentro, ¿satisfaciste a Dios? ¿A tu Dios? Por eso la palabra estudios tiene un gran secreto. Cuando yo les digo los estudios en nuestro idioma es tu Dios, uno dice, bueno, es el Dios adentro que yo tengo que despertar, claro, porque tengo que reconocer que hay una casa por la que tengo que entrar, que es ese templo, ¿sí? Ahora, cuando yo me creo Dios, creador, y me Creador. pongo en ese lugar egoísta, la cagué, porque con lo mismo me alejé. No es que no soy hijo de Dios, pero me pongo en un lugar de yo, del yo, ¿sí? Por eso tiene trampas la palabra, no es ni mala ni buena, pero me lleva a la oscuridad o a la luz, depende de la mente con la que lo digan. Ahora, el tú, el es, tú, Dios, el tú es la flecha, es Dios. El tú, que es el ego, que es el yo, solo es la vestimenta de Dios. La palabra flecha está oculta en la palabra vestir. Vestir nos lleva al efecto del observador, ves, de mirar, tanto que se habla del efecto del observador porque tiene que ver más con el sonido que con el ojo, y tir significa flecha. Nosotros somos la flecha de Dios. Dios nos da un cuerpo, un templo, una casa, para que podamos vestirnos de una identidad, pero que satisfaga a Dios. El Entonces, equilibrio. el tú es el recordatorio que desde dónde haces tu servicio, desde qué administración, desde dónde estás haciendo lo que venís a hacer. Si lo haces desde el esclavo, que piensa que tiene que mantenerse, que tiene que tener un empleo para poder satisfacer los deseos del ego, o quieres ir más allá, porque la palabra felicidad está oculta en el destino de lo que vayas a hacer. Y no tiene que ver con cuánto ganes, sino con la garantía de lo que vos estás dando. Entonces, ¿tu trabajo tiene garantía? ¿Tu servicio tiene garantía? Lo que hice hoy, ¿satisface a Dios? Y si satisface a Dios, porque yo estoy satisfecha, porque di lo mejor que podía dar para alimentar, cuidar y producir lo que en mi limitación podía producir, una vez que yo estoy satisfecha porque di lo mejor que podía dar, el servicio que vine a dar, tengo que bendecir a Dios. Yo tengo que bendecir a Dios. Porque si yo bendigo a Dios, significa que estoy trabajando para entrar en ese templo y no para alimentar la casa del templo egoísta, que es, tengo todo, pero siento un vacío existencial. Por eso muchas personas han logrado muchos objetivos, pero siempre dicen, ay, cuando llene un teatro me voy a sentir mejor, ay, cuando tenga más clientes me voy a sentir mejor, cuando gane más dinero me voy a sentir mejor, cuando tenga más tiempo me voy a sentir mejor. No, el vacío que se siente es ese día, dai, que significa hueco vacío, que es el ojo de la aguja, el vacío que siente nuestra alma cuando tiene todo lo material y sin embargo sigue sintiéndose frustrado, inclusive hay pánico, hay miedo, es porque hemos trabajado para el ego y no para nuestra alma, y nuestra alma necesita alimentarse también, como nuestro cuerpo, pero la hemos descuidado. ¿Por qué? Porque todo nuestro servicio y nuestra vida está en función de la materia, y el alma
no, pero bueno, yo trabajo de esto y también ayudo un montón. No, porque en el momento en el que vos das el servicio para un otro y obtenés de eso dinero, ya no estás trabajando para Dios. Entonces, el precio que paga el terapeuta, el precio que paga el que orienta a otros, es que todo lo que hace es para el deseo egoísta y que muy pocas cosas por momentos son para Dios. ¿Cuándo? Cuando se da cuenta que está yendo más allá de su satisfacción y está dando algo en función de lo que se le está pidiendo, porque no se ha olvidado que tiene que entrar a esa casa. Entonces, la economía no es una palabra mala o buena, nos recuerda que lo que recibimos es el eco de lo que emanamos. Entonces, el dinero que ganamos es el dinero que tenemos en base a nuestra relación con Dios. Entonces, ganás en base a lo que Dios dice que vos trabajás para esa otra casa, esa otra familia, ese otro clan, que tiene que ver con lo que tu alma vino a hacer, la verdadera profesión que está detrás del servicio. Así que la pregunta del millón, hoy, ¿cómo te sientes tú? Hoy me siento llena, plena, pero podría decir que ese ego está ahí en un rincón como así, ¿no? Esa sensación que empezó una María y hoy, en este momento, ahora, termina otra María. Y durante el proceso era una pelea constante donde yo me afianzaba en Dios, pero ese ego era llevar, o sea, está ahí, está ahí, está ahí, y soltar. Yo trabajo en mis propias meditaciones con el desdoblamiento del tiempo, más con lo cuántico. Entonces, tengo un podcast que me los grabo para hacerlos en esos momentos donde me siento que me acabo de centrar, me descentro, ¿no? Como me estoy yendo. Y ese volver a mí, sin importar qué ocurra, cuál sea el beneficio de lo que suceda, no sabía si se iba a sumar gente, no sabía, y así inicié hoy, y no, en ningún momento es que estoy enfocada en cuánta cantidad de personas hay, lo único que sé es que haya dos, tres, cuatro, cinco, o con todo lo que yo ya estudié, en este encuentro y en los encuentros anteriores, yo ya me llevo eso y no sé si los demás les puede resonar lo mismo, no, y no sé si se sienten satisfechos y cumplió sus expectativas o esperan salir del encuentro siendo millonarios, porque en realidad yo no quise poner el foco en ningún momento en eso. Al contrario, quería desestructurar a la mirada de administrar tu casa para ser millonario. No, saca el foco de ahí y entendete a vos que la economía es algo que hay que derrumbar. Y acá se venía todo un coso que, claro, ¿qué estás diciendo? Bueno, pero hay algo en mí que me llevó a eso. Y entonces cuando empezaste a hablar, dije, gracias, gracias. Porque El si alma yo te no dice, hubiera puesto ese título, capaz que Natalia no estaría acá compartiendo, o sea, eso fue lo que sentí. Dije, gracias a todo eso que me guió. Y sí, claro, en todo momento era esa pelea de decir, por acá, por acá, por acá. No, no, y era Dios, te derivo, suelto, no sé, todo lo que podía, pero lo mencionaba. Y cada uno con su Dios, ¿no? Que acá pueden empezar un montón de características, pero yo siento que a todo lo que ocurre le digo sí, incluso lo que hablábamos ayer, era como el jueves empecé a entrar en un conflicto y dije, esto es el colmo, porque estoy haciendo un evento, que te lo contaba, y esto que me acaba de ocurrir es el colmo.
Y dije, bueno, Dios, las señales sé que aparecerán, las señales estarán, y al otro día aparece Nati con todo este y dije, ah, Desde el ahora sí Padre. llegó el sí. Así que gracias. No sé si quieren compartir ustedes, a ver, leemos un cachito a ver qué comentarios hay. Bueno, Dale. muchos. Estoy Somos leyendo la nada. flecha. Ah, divino. Pero Dios no pide nada a cambio, no entiendo, pone Mel Porque Filipo. tenemos que estar el Dios que el ego ha construido para no mirar para ahí. Dios no es una Gracias, persona. gracias. Dios no es una cosa. La palabra Dios lleva el verbo decir, la palabra os que significa boca. Por eso Dios es sonido. Todo es sonido y vibración. Tu Dios es tu palabra es tu pensamiento es tu emoción. Pero ¿de dónde vienen estas palabras? ¿De tu ego, de tu animal, que quiere identificarte con lo que tenés, con lo que podés, con lo que vestís? ¿O viene de un terreno sagrado que es el alma, que es cuando te iluminas? O sea, la voz del alma, porque es el mismo, o sea, es un intelecto que se despierta o no. Es cuando te viene una idea y decís, ¡ah! O cuando escuchás algo y te resuena todo, es una palabra que entró en ese intelecto, que es lo que nosotros denominamos alma. Es esa palabra que te eleva al terreno de esa casa, de lo sagrado. Mientras que la palabra que te lleva a lo terrenal, a lo humano, que es parte de nuestro camino, es la que nos lleva a lo inferior, a lo justamente a lo económico, porque es la que te dice no puedo, es difícil, no valgo, mi mamá me pegaba de chica y va al recuerdo. Por eso la memoria hay que matarla, por eso la memoria se llama memoria, porque contiene a la muerte. La memoria mata al alma. Por eso el pasado nos pesa, porque tenemos una concepción de la memoria que nos limita, porque no podemos ver el aprendizaje de eso que nos ha pasado. Por eso el alma busca que entiendas que no hay errores, que inclusive cuando te equivocás, cuando fracasás, cuando todo tiene la emanación de Dios oculta, pero está en un nivel de inteligencia que todavía no accedes, es decir, que la tenés que estudiar. Los estudios están ahí para rasgar ese velo. Es decir, en donde nadie busca es donde está lo más sagrado, es donde está lo, lo más oculto. Por ejemplo, yo digo, bueno, a las 13:45 es donde me tocaba a mí hablar, y miré en la Biblia, en Mateo 13:45 es cuando Jesús habla y hace una metáfora de los mercaderes que venden todo porque han encontrado una perla valiosa, ¿no? El tema de la perla, que siempre Jesús va a hablar de la perla como esta piedra preciosa, que es no le tires perlas a los cerdos porque el cerdo es un animal impuro, y el tema de la perla preciosa de cuando uno estudia para ver lo valioso, es capaz de venderlo todo, deshacerse de todo lo material porque encontró lo valioso. Entonces todos venimos a deshacernos de todo esto que el ego nos dice que necesitamos para entrar en lo valioso, pero eso no significa enojarse con la materia o con el dinero, no. En ningún momento está esa pelea del espíritu con la materia, porque el ego hace que si vos sos muy material no sos espiritual, si sos muy espiritual, ay, lo material no te tiene que entender. No tiene nada que ver, por eso los templos tienen oro, para hacernos recordar que esa casa tiene mucha riqueza, pero no es la riqueza que se construye desde la economía, es una riqueza diferente y es una riqueza que viene por añadidura, que es cuando a vos te viene un intelecto, una idea que te hace millonario. Ahora, la palabra millonario, uno puede ser millonario de deudas, millonario de cánceres, millonario de pobreza, porque la palabra millonario significa tener más dinero, significa un millón. Y la palabra millonario contiene la palabra milagro, ¿sí? Porque es un número, pero contar, administrar, Jesús decía que lo que hace es limitar justamente a Dios, porque cuando nosotros contamos, lo que estamos haciendo es pensar en necesidad. Por eso cuando los discípulos dicen, che, contamos y tenemos 2 pescados y 3 panes.
Y él dice, déjalos ahí, pero que nadie me mire para poder multiplicarlos. ¿Por qué? Porque la mirada, la conciencia, hace que uno no pueda entender cómo multiplicar, cómo se produce realmente la riqueza. ¿Por qué? Porque está en el contar y en el medir y en el economizar. Entonces, los números son contenedores de energía. Por eso la física cuántica se está acercando a entender que en realidad el tiempo y espacio es otra cosa. Hay cosas que no las puedo explicar acá, pero lo que tenemos que entender es que la palabra milagros, o sea, para que sucedan milagros en tu vida tenés que entender que es la palabra mil y es la palabra agro, que significa tierra. Viste que ayer en el aula abierta dije el agro, el campo. Nosotros nos la pasamos comprando campos, campos como Comprando certificados. campos. No la Pero nunca labramos. trabajamos, claro, pero no trabajamos el campo. Es como lo abandonamos al campo, que es cuando hacemos un curso y no lo aplicamos. No trabajamos en la tierra que nos da el curso, o nos da un taller, o nos da una conferencia, no importa si la pagas o no. La palabra pago significa campo. Entonces, cuando yo pago algo, estoy comprando un territorio, y ese territorio por sí mismo no da riqueza a no ser que yo lo labro. Por eso la misma palabra, palabra significa pala y labrar, porque la palabra es la herramienta que Dios nos dio como un hilo para que podamos tejer y encontrar el camino a casa. La palabra es la herramienta para poder encontrar esas inteligencias que nos lleven al camino que debemos recorrer por mérito. Entonces, el dinero que ganas es el mérito en base a lo que vos estás produciendo, lo que estás alimentando y lo que estamos cuidando. Quizás producís mucho, pero alimentás poco y cuidás poco. Por eso ganas poco. Y alimentás al ego y cuidás al ego, pero en realidad sos infiel a tu alma. Y cuando tu alma no es alimentada, no hay riqueza, porque el dinero no pertenece al deseo egoísta. Y uno dice, bueno, Natalia, pero el ego, ¿qué es lo que va a decir automáticamente de esto? Ay, pero hay un montón de personas que son multimillonarios, ricos, y ni siquiera se ponen a pensar en esto. ¿De dónde pensás que vienen esas ideas, como la idea de hacer Disney? ¿De dónde pensás que viene la idea de Coca-Cola? La idea, no sé, de eso que se hizo, wow, Netflix. ¿De dónde piensan que vino? Vino del terreno de Dios. Porque esas ideas brillantes que marcan un antes y un después vienen de conectar con el alma. Ahora, el ego piensa que para conectar con Dios en el alma uno tiene que ser penitente, no sé qué se imagina. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un deseo tan grande de crear y de nutrir y labrar esa tierra. O sea, la idea llega a todos, pero muy pocos la construyen. Fíjate que hay mucha gente que dice, ay, yo tenía esa idea, pero bueno, no tenía plata para llevarla a cabo, no había mérito para estar en el servicio y hacer lo que tenías que hacer de darlo todo por esa perla. No viste lo valioso de eso. Y por eso tu idea nunca se produce ni te genera plata. Porque sos un holgazán, porque no ves lo valioso de eso. Capaz que te viene la perla, pero no dejás todo. No invertís todo para hacer de esa perla lo valioso. Y entonces por eso vos no sos multimillonario y otros sí. Porque el que logró la riqueza accionó, labró la tierra y cuando le vino la idea, se dirigió innegociablemente con fidelidad a no abandonarla. Y esa fidelidad es lo que te hace rico, porque la fidelidad es la confianza que tenés en Dios a través de la idea. Toma. Espectacular, un espectáculo, espectacular todo. Nati rompiendo las barreras. Ja, ja, ja. Todos están La vida me puso una barrera, pero siempre pasa el tren. Después, contradicción permanente María. Bueno, María, no, bueno, María significa la elegida y por eso María es la que va a concebir, producir el fruto nombrado el verbo. Entonces, en ella, mira, ahí aparecieron los globos, es genial. Esto es genial. Sí. ¿Querés más señales? Esta sí, los globos, que elevan, 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 elevan. Entonces, claro, María significa la elegida, que es la que eligen por el Espíritu Santo, toda la Pero María viene de la etimología de Miriam, que significa luz del mar, y representa este fuego del hogar. Este fuego
que está en el aire y que contiene el agua, que es el rocío. Ahí está el camino de la rosa y de las Marías. La palabra María tiene que ver con ese proceso alquímico de la bendición de Dios. Pero María tiene que elegir entrar en ese camino sagrado, es decir, concebir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a ver, es la idea, chicos, se los voy a llevar más acá. Y lo puede concebir tanto un hombre como una mujer, porque acá no hay, ¿se entiende? Es, por eso hay una gran metáfora, ¿no? María es la concebida por el Espíritu Santo, símbolo de la paloma, que es la que vuela. La palabra flecha significa la que vuela, representa el lenguaje de los pájaros, representa la paloma. ¿Entendés por qué hay sagrado en todo? Nada se Totalmente. desperdicia, ¿entendés? Entonces, María es concebida por el símbolo de la paloma, que es la palabra. Por eso la palabra pluma, que es escribir, viene del ave. Por eso le decimos Vela. Ave María. Ave María. El ave que vuela, la flecha. Y el que se hace cargo, digamos, el socio de María, el padre adoptivo de Jesús, José, que es constructor, carpintero, representa al artista. José hacía los palacios, el palacio de Herodes, él no construyó parte del palacio. Es más, muere construyendo históricamente. Por lo cual era un constructor, era un artista. ¿Qué nos está diciendo? Que para lograr concebir el servicio que vengo a través de Dios, primero me viene la idea, pero después yo necesito construir, Y, necesito la obra, necesito ese trabajo, necesito eso que representa a José en el arquetipo. y en mi santoral, yo nací el día de San José. O Pues, sea, yo soy Navidad. En serio, Jesús, es así, pues es todo así, esto es una concepción divina, ¿entendés? igual, eh, acá están, creo que este monólogo de cierre, donde le pusimos la chispa de la naturalidad, de poder reírse de nuestros errores o no errores, porque en realidad siempre estamos totalmente guiados. Y yo creo que algo me guió a Nati y hoy puedo entender que Nati también fue guiada a abrir la conciencia de todas estas personas que tal vez nunca se empezaron a analizar ni a pensar que hay mucho más detrás, ¿no? Del dólar, por ejemplo, y de la flecha. Creo que hoy nos llevamos un montón, nos vamos súper expandidos. O Es sea, que de todo, ahora si cada uno no quiere ver las señales, bueno, claro, exactamente, es entrar a la casa, entrar al principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? Los principios son los valores, las normas, las leyes. Entonces, ¿desde dónde vas a hacer tu servicio, tu trabajo? Sea lo que sea, ¿eh? Pues yo siempre les digo lo mismo, el trabajo de Dios en las películas, y no es al azar que lo pongan así, siempre es el que está limpiando. Siempre lo vemos limpiando, por ejemplo, siempre es el personaje, ¿no? Primero, el personaje arquetípico van a poner a alguien de color. Porque es todo lo que el ego no quiere. Ay, no, era blanquito, rubio, como lo pintan a Jesús, también. Era más morocho que... Pero ¿por qué lo negro siempre es estructurado? Porque lo negro es lo oculto, es el velo. Entonces, por eso siempre se va a personificar a Dios como todo lo que el ego no le gusta. Primero, lo que, o sea, descalifica desde de la identidad, que es el origen, que es la tierra negra, que es el humus. El humano viene de la tierra negra, esto significa Egipto, y el negredo, el principio de la alquimia, la tierra negra que tengo que purificar y elevar para llegar. Por eso siempre está representado por un personaje de color, para recordarnos la esencia. Siempre es así, no hay errores. Y siempre está limpiando. Por ejemplo, en Todopoderoso con Jim Carrey, siempre está limpiando, ¿no? Y le enseña a Jim, dice, bueno, ahora sos yo y te di todo, ¿no? Desde el deseo hasta que se da cuenta que tiene que ir más allá. Pero siempre Dios está sirviendo. Por eso la palabra ministro y administrar también está en la religión del ministro, como el ministro de la ley, ¿sí? Pero porque son sirvientes de Dios.
Ahora, el humano piensa de que servir a Dios es hacer, ay, la profesión de expansión de conciencia o algo. No, les puedo asegurar que todos en el trabajo en el que estamos sirviendo a Dios porque Dios nos pone ahí para hacer nuestra profesión, nuestra misión. Ahora, la misión no tiene que ver con lo que tu ego te hace creer. Por ejemplo, vos sos administrativo en un consultorio médico y vos decís, bueno, mi trabajo es este. No, tu trabajo es lo que se te está pidiendo ahí junto con las personas que estás sincronizando, porque te están pidiendo ayuda a vos, como si se la pidieran a Dios. Entonces, no hay una profesión mejor que la otra. Y quienes tienen las peores profesiones son los que están más cerca del concepto del servicio. ¿Por qué? Porque eso que al ego no le gusta hacer es lo que más lo va a conectar con el espíritu. El tema es hacerlo con amor, porque cuando vos lo haces con fidelidad, con la fidelidad de que estás en el lugar digno, por eso la palabra fiel y confiar significa fiel, digno, cuando vos lo haces desde la dignidad de saber que estás haciendo lo que se te está mandando a hacer hoy, vos de eso vas a obtener riqueza, pero una riqueza que va más allá de lo material, porque se te va a dar más de lo que estabas pidiendo. Pero cuando vos desvalorizás el trabajo que hoy estás teniendo, entraste en la necesidad del ego, entraste en la calificación, en trabajos buenos o malos y entraste en el diablo. El diablo te hace vivir las 8 horas que tenés que laburar con enojo, te hace gastar el dinero, entonces el dinero se te va de las manos porque el dinero es Dios, por eso se va de las manos. Porque Y, cuando Dios te y toca, toda esa rumia mental, claro, sí. Por eso cuando el dinero se te va, es Dios que se va de tu lado, pero porque vos has cerrado la puerta. Entonces vos decís, pero no, pero los ricos son los malos y los pobres no, pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿a qué se refiere? Que los, los que enaltecen el espíritu son esos que no ven lo valioso en lo que el ego los identifica, sino en algo que es más espiritual, en la esencia de las cosas. Entonces, si todo es Dios, vamos a la frase, todo es Dios, ¿por qué vos no ves Dios en tu jefe? ¿Por qué vos no ves Dios en el trabajo? ¿Ves que somos selectivos en el tema de la divinidad y todos somos uno y todos somos Dios? Ah, no, solo cuando te conviene. Entonces, claro, no, la conciencia es justo donde está el barro, donde está el error, donde no le gusta, es donde más voy a encontrar a Dios. Por eso, eh, María Alejandra, tenéis Alejandra al final, el alejar, lo elegido, alejar la luz, alejarla, pero ¿por qué? Por figurar. ¿Qué es una figura? Una imagen. Y el ego es la imagen. Entonces, fíjate la figura, ¿no? De entender esto, que cuando comprendemos que estamos en el lugar correcto y que eso que para el ego es lo peor, que es el fracaso, el error, cómo voy a poner el título y demás, es lo que más enaltece al alma y es lo que hoy más te enorgullece. De toda la conferencia, lo que hoy más valora tu alma es, ay, qué lindo que me equivoqué. ¿Por qué? Porque ahí estaba la perla, pero nadie la vio. Y el ego dice, acá hay un error. No, hay, chau, vas para afuera, te equivocaste, no es esa palabra. No, Dios dice, no es que es esa palabra donde tu ego tropezó, que es la que recuerda que tu alma sigue mirando a Dios, porque qué no se olvida. hermoso, Esa. qué hermoso. Sí, ¿cómo vas? ¿Viste? Al final, qué lindo el error, qué lindo el barro. Por eso la flor del loto nace en el barro y en la flor de la divinidad, porque el barro, el error, es lo que la enaltece. Entonces, tropecé, me fue para el culo. Qué bien, porque ahí está Dios diciéndote, ves, te tuve que hacer tropezar porque ibas ahí, dale, 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 no es por ahí. Bueno, acá les quiero contar que Nati tiene el taller del poder de las palabras 1 y que muy pronto lanza el taller de las palabras 2, porque esto, ¿dónde? Bueno, taller de las palabras 1 y pueden seguir profundizando. No sé si querés contarles vos, Nati, que te pueden escribir a nataliabarrera.escuelanefer en Instagram, Muy bien. también en YouTube. No, hay un, Yo les voy a compartir
la simbología del dólar, que es un video que está hermoso, se los compartimos con las chicas en el grupo de WhatsApp, donde están todos registrados, y bueno, obviamente que si vos querés ya ponerlo en tus historias para que hagan, también sería genial. Y lo del poder de las palabras, que pueden acceder al taller ya, no sé si ahora, pero más tarde seguro. está grabado, hay muchos talleres. Pero bueno, lo más importante es entender que todo es perfecto en la imperfección, porque somos imperfectos, por eso nunca, jamás tenemos que ponernos en un lugar de Dios. Pero eso no significa no recordar nuestra esencia y vida, por eso es como ambiguo, porque somos dioses pero lo hemos olvidado y lo que hemos olvidado es que cuando nos creíamos dioses nos fuimos al abismo. Es eso lo que nos olvidamos, nos quedó corto ahí. Por eso es conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, pero porque cuando te conoces a vos mismo ves la esencia de Dios, no porque vos seas Dios. Por eso el ego siempre nos mete en su maestría de encarcelarnos en esa casa. Pero la palabra casa, la letra que simboliza la casa, lleva una puerta abierta, porque la puerta siempre está abierta para quien quiere entrar en esa casa. Pero hay que entrar, porque la puerta te la pueden abrir infinitas personas, pero uno entra cuando está listo para entrar. Por eso uno estudia y se entrena para poder entrar, porque hay que tener confianza para entrar. Porque cuando vos entrás, te das cuenta del sentido del error. Y ahí te das cuenta que no hay bien o mal, que no hay palabras buenas o malas, que la palabra simplemente es una estructura de una proyección, de un eco que hay que aprender a escuchar. Entonces, al principio quizás toda esta conferencia fue en base al dinero, a sanar nuestra economía, a poder manifestar, a ver nuestra biología, pero viene el alquimista y te dice, recordá que la conciencia biológica es la conciencia del ego. No está mal estudiar la biología, nuestras emociones y trabajar lo transgeneracional, claro que sí, pero no te olvides que no No hay te que quedar olvides. para ahí, porque hay que seguir subiendo, porque hay otra casa, hay otra familia, hay otra genealogía, que es ese otro lado que está simbolizado por el hueco, por el vacío. El Entonces, vacío. claro, y no es la familia estelar de la estrella, no, no volvamos al orto, ¿ves? La familia del orto, no, no son ni de una estrella ni nada. Hay mitos de las estrellas y demás. No te vayas a lo extraterrestre para salirte de lo terrestre porque es lo mismo. Extraterrestre y terrestre te lleva a lo humano, al ego. El ego y va a venir la nave y me va a salvar. A ver, la tecnología nos hizo más espirituales, no, cada vez estamos más para abajo, chicos. Por lo cual, si vos asociás lo de extraterrestre, tener mucha tecnología y más elevado intelectual, no, no es por ahí. Por eso se los nombra reptiles, porque representa a la serpiente, a lo que el ego piensa que le puede dar, piensa que la conciencia tiene que ver con tecnología o con, no, no tiene que ver con nada de lo que el ego te hace creer. Ahora, el símbolo de las estrellas y del cielo es una metáfora de nuestra inteligencia que se está despertando, pero que el ego la está utilizando para el otro lado, porque su trabajo, porque es parte de su servicio con Dios, porque Dios es todo, por lo cual también es el mal. O sea, Dios es todo, Dios es el mal también. La serpiente, el diablo, el orden, todo eso, también es Dios, pero en su polaridad limitada, en su polaridad de maestro de camino que te hace tropezar. Ahora, yo puedo aprender desde el deseo. Por eso el ego aprende desde ese vacío, desde ese cielo que es la necesidad. Tengo un vacío, una necesidad, y quiero trabajar para llenar ese vacío. Y cuando está conectado el alma que siente el mismo vacío, conecta desde el deseo de llenar, pero desde el deseo que impulsa, cuando yo tengo deseo de hacer algo, pero no siento la carencia, no siento la Claro. necesidad. Entonces, cuando yo siento carencia y necesidad, estoy operando desde la biología, desde el deseo egoísta. Cuando yo siento deseo y me muevo por deseo, es porque no siento vacío, sino la plenitud que me da el poder para avanzar y entonces me impulsa el entusiasmo, me impulsa la energía porque hay una conciencia que está más elevada. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente. No, incluso
cuando eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde una emoción, ¿no? Por ejemplo, y esto vayan a hacer o ver los videos. Bueno, yo estoy en la membresía y Nati entrega muchísimo y aprendemos todas las semanas temas nuevos. Y esto de desde dónde yo estoy emitiendo una palabra y con qué emoción y con esos ejemplos que vos estás compartiendo constantemente, tiene toda la lógica. ¿Desde dónde lo emito? O sea, quiero dinero y me siento sumamente triste, voy a seguir en esa tristeza, o quiero trabajo, o quiero, porque la realidad es que en este presente uno deja de decir, empieza a conectar con los no quiero y empieza a conectarse con los quiero también, ¿no? Y ahí Pero empieza cómo no enredarte en eso que estás queriendo por eso, y desde qué emoción. por eso no son palabras malas, Exacto. no hay palabras buenas o malas, y la clave es el vacío. Fíjate que, o sea, hablamos un montón de la palabra y todo eso. Y ahora el ego dice, bueno, ¿y qué palabra digo? Es lo Y que yo todos están escribiendo, están tirando palabras en este momento. es la palabra que tenés que decir. Entonces acá te tenés que vaciar de creer que con otra palabra vas a cambiar tu realidad. No. Pero la palabra crea, no es tan así. Crea, pero no crea. O sea, no crea desde el lugar donde vos pensás que va a crear. La palabra es una puerta, es una casa que tenés que habitar. No es nombro la palabra, es como nombrar la dirección en un lugar. Claro, o Está sea, quiero crear y qué hago con eso que quiero crear y cuánto tiempo lo sostengo y comienzo, ¿no? Desde ahí también, de esa gestación, entendiendo que una gestación ya del vamos conocemos que todos nacimos por estar 9 meses, o claro, algunos 7, 8, 9. la palabra sería día. Di, a, di, de decir día. ¿Qué vas a decir hoy? Decidir hoy, producir, engendrar, cuidar y alimentar. Porque si todos los días vos vas a parir una idea nueva, y mi vida vamos a estar abortando todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que estar claro de que, a ver, si querés producir algo, esa idea se tiene que mantener. Entonces el ego que te dice, no, hoy tengo esa idea, mañana tengo otra, pasado tengo otra, y sí, tengo 40.000 ideas y no hago ninguna. ¿Por qué? Porque la identidad te llena de ideas y siempre te dice, mejor esto, mejor lo otro, y todo lo que te genere esfuerzo, no, por favor, no lo voy a hacer. Tiene que haber un camino más fácil, más sencillo. No, es que justamente por el otro lado. Por eso la pasión, la palabra pasión, que significa sacrificio, oculta el oficio sagrado. Es decir, una cosa es que yo me sacrifique para producir algo y elevarlo. Yo me estoy sacrificando, pero con un objetivo, para alumbrar algo, para dar a luz algo. Ahora otra cosa es que yo me sacrifique en función del ego, entonces ahí vivo desde el esfuerzo, todo me genera un esfuerzo y gasto mucha energía y no logro nada. Entonces, Exacto. la Y palabra no hay sacrificio, pasión. claro, debe estar desde el lugar sagrado para que el esfuerzo sea recompensado. Por eso la historia de Jesús finaliza con la pasión de Cristo. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que poner en la cruz a nuestro ego, hacer esa muerte iniciática con nuestro deseo egoísta. Pero Claro, después, ¿cuántas veces Jesús se encontró en el camino con esa controversia? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Para qué yo? ¿Por qué no? Yo no. Con claro, todas esas preguntas existenciales, eh, entonces esa respuesta del estoy siendo estoy siendo, claro, es válida para todo. Y poner en la cruz al ego. al ego. Pero fíjate esto, ¿no? Entonces mata al ego, no, porque el ego lo necesito porque si no me cago muriendo, o sea, lo digo así. Claro, no. O sea, no, que es la biología, no, pará, está todo bien, aparte quiero estar bien sana, que funcione bien el cuerpo, porque
El ego me En un permite. punto necesitamos integrarlo todo, pero bueno, vamos a ir escalando. El que recién comienza, bueno, va a empezar por acá, por las creencias, ¿verdad? Y después, bueno, después sigo por entender que el cuerpo, pero después, muchos de los que están acá ya conocen todo esto. Entonces, Ya vamos, están con la biología, sigamos avanzando. claro. Y fíjate esto, Jesús dice, bueno, voy a crucificar al cuerpo, muere el ego, pero no muere, resucita, Resucita. que es despertar al cuerpo desde qué lugar, desde el lugar del Cristo. Y ahí es donde él La se empieza a cristal. manifestar cuando ha domado al deseo egoísta y lo vive desde esa resurrección. Entonces nosotros tenemos que hacer el mismo camino. En un momento nuestra identidad se va al pasto, se crucifica, y de ahí renazco algo nuevo. Ahora, en ese renacer, el ego me acompaña, pero está dominado por el alma, está dominado por el otro intelecto, y entonces el cuerpo va alineado con el alma, van en un más allá, ya no va en un deseo egoísta. Y Pero ahí el es cuerpo, donde la flecha dio en el blanco. exacto, cuando da en el blanco, cuando en la muerte. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? La muerte. ¿La muerte de qué? De la identidad, porque mientras tenga la identidad vas a seguir reencarnando. ¿Entendés? Entonces, Vamos a ¿qué te seguir practicando? con el ejemplo de Nati, ahí como tic, 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 haciendo eco. Bueno, Nati, llegamos, no sé, bueno, en realidad llegamos, no, nos pasamos un ratito, pero me pareció tan interesante porque todos estábamos tan compenetrados en esta información y dije, no, no, bueno, el que podrá quedarse se quedará y el que se tenía que retirar se retira, pero bueno, me pareció súper darnos la posibilidad de compartir este. Aparte, ¿cómo haces para explicarlo en 30 minutos? Yo digo, claro, ¿cómo haces para que no sea una mala interpretación? Y de que no es que estás dividiendo, sino que en un punto estás polarizando e integrando absolutamente todo. Se trata de ir allá y de entender que, bueno, hoy se trata de la economía creadora, pero mirando más allá, para literalmente dejar de trabajar en esta necesidad y entrar en la otra necesidad que es la que tiene nuestra alma. Nuestra alma tiene una necesidad de conectar con ese deseo que nunca se llena porque es el infinito. Dios es el infinito, es el concepto de infinito. Por eso no está encerrado en los números. Por eso la palabra millonario no se encierra en un número, se encierra en la finitud. Entonces, cuando entendemos que, claro, nunca me voy a llenar, acepto el deseo y acepto el vacío, porque cada vez que yo me siento vacío, no tengo que sentir miedo, porque el vacío, que el ego representa como ese pánico, ese miedo, en realidad es el espacio que Dios está haciendo para que recuerde entrar a la casa. Dios Gracias, habla Nati. a través del vacío, así que es el vacío, es por ahí, porque en el Es por vacío ahí. hay eco. En el vacío. ¿Cuál va a el vacío? Hoy, hoy Vacíen una casa y van a ver que da eco. Es es así, eco. Sí, en el vacío hay eco, y el eco es Dios. Por el eso eco. el eco estuvo presente en toda la conferencia, porque Dios te quería hacer escuchar. Punto. Qué lindo. Bueno, qué decirte gracias, Gracias. te honro a vos, a tus padres, a todo tu sistema y a todo lo que te ha traído acá y honro a tu Dios, a mi Dios y al Dios de todos en este momento. Me quedo, yo creo que en este momento, no sé, me quedo flotando, quiero seguir, quiero a ver dónde nos vamos a reunir para seguir hablando. Dice que O queda. sea, claro, es como una gratitud tan grande. Exacto. Quédense con Bueno, el vacío. El regalo que les doy es el vacío de la palabra. No hay palabra, no hay palabra. La palabra va a venir solita. Vos decís, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Quédate con el vacío, porque ese vacío es la casa de Dios. Y solita va a venir la idea, solita va a venir la palabra, pero es una palabra que es elegida para vos. Es tu vestimenta, la vestimenta que hoy tenés que elegir. Entonces el vacío
es el cielo. El cielo es ese lugar de manifestación que tanto uno desea. Bueno, justamente ahí lo que uno quiere llenar con el ego. Dale, metele al vacío, que decís, ay, qué va. No, no, es por ahí, es por ahí. Hoy tenemos permisos todos de vaciarnos de absolutamente todo y no, ahí estamos. Muy Estaba diciendo que hoy tenemos permiso todos de vaciarnos y empezó el bien. ¿cómo? Permiso, ¿quién te da permiso? ¿Viste? ¿Permiso Lego te da permiso? ¿Ves? Volviste a poner el ego delante. El que da permiso, el que pide permiso. No, el ego pide. El alma dice adiós. Qué hermoso juego. No, no, estoy fascinada. Es así, es así. Bueno, muchas gracias a Bueno, todos los que se quedaron. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Sé que todos trajeron semillas que seguramente en su proceso personal les va a ayudar desde diferentes miradas y abordajes. Agradezco este espacio, es un placer haber estado y jugar un poco con las palabras, reírnos, eh, reír. atravesar el humor y también recordar, ¿no? Que no hay errores y que a veces justamente en ese error tenemos lo más valioso, esa perla que el ego no ve, y que equivocarse es lo que más nos hace aprender y a encendernos y a conectar con lo luminoso. Y que bueno, y que todos estamos aprendiendo, acá no hay nadie mejor que otro, todos somos discípulos eternos porque somos finitos, así que recordemos eso, porque el ego piensa que sabemos, pero no sabemos nada. Solo sé que no sé nada y ahí estamos. Nati, muchas gracias. Gracias a todos. Voy a cerrar el evento con vos, así que damos por finalizado el encuentro del día de hoy y nos quedamos con este vacío. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, gracias a todos. En el grupo de WhatsApp donde se han registrado van a recibir todos los regalitos que estuvieron dejando las personas que han expuesto hasta el momento. Y para mí, un placer haber compartido esta primera edición, este primer evento con ustedes. Gracias.